Creo que la libertad tiene mucho que ver con el silencio. O sea, si a mí me preguntan qué es la libertad, yo inmediatamente pienso en el silencio. Lo explico en términos primero muy prosaicos. Si uno va a escribir, por ejemplo, lo primero que tiene que combatir es el ruido. Es decir, que suena el citófono, que la gente inmediatamente cree que uno no está haciendo nada. Se nos ha enseñado desde niños que ser escritor es como ser bombero. Da vergüenza decirlo. Es que ¿qué es usted? Yo soy escritor. Eso suena medio ridículo. Da un poquito de vergüenza cuando uno ha tenido una educación, para reducirla y resumirla, una educación de clase media. Si uno le preguntan qué quiere ser cuando grande, dice quiero ser escritor, suena como quiero ser futbolista o quiero ser el papa. Suena mal. Todo eso sigue funcionando cuando uno ya es escritor y sigue sonando el citófono, sigue la gente llamándolo. Si uno le golpean a la puerta y le preguntan qué está haciendo y dice que está escribiendo, inmediatamente entran. No hay de verdad ninguna consideración. Es muy parecido a lo que pasa cuando uno está leyendo, que es que si alguien lo llama, un amigo lo llama por teléfono y le dice ¿qué está haciendo? Y uno dice estoy leyendo, inmediatamente le van a decir bueno, venga, vamos a hacer otra cosa. No parece estar haciendo algo, parece estar vagando. Entonces yo primero que todo relaciono la libertad con el silencio, con el momento en el que nadie está llamando, nadie está hablando, está uno solo en su casa, y entonces empieza algo muy parecido al miedo, que es bueno, ya estoy completamente en silencio, ya tengo todo en mis manos, ya está en estas épocas el documento de Word abierto, ¿y ahora qué? Ahí tengo la libertad plena. ¿Y cómo la voy a ejercer? ¿Voy a alcanzar la voluntad para ejercerla? Sí hay un momento en que uno se paraliza. Dice, bueno, sí tengo toda esta posibilidad, ya tengo por delante el documento que quiera, puedo escribir lo que quiera. ¿Y ahí qué pasa? La libertad es entonces esa voluntad. En ese silencio, es el momento en el que uno dice, bueno, lo voy a hacer, es el momento de hecho en que uno lo hace, ahí está ejerciendo su voluntad, y está sucediendo, después de la descripción que hice, está sucediendo en un mundo con otras personas, está sucediendo en una sociedad, la gente que llama por el citófono, la gente que golpea la puerta, todo eso es esa sociedad que está ahí, uno está escribiendo, está encontrando ese silencio dentro de esa sociedad que en este orden de ideas es el ruido. Uno lo que está tratando es de combatir el ruido, de escuchar su vocación. La vocación es una voz, es la voz de uno, pero también es un llamado en la definición del diccionario. Pero un llamado solo se puede escuchar si no hay ruido. Y la sociedad, el mundo exterior, es puro ruido, son puros gritos y puras voces que están impidiendo que uno escuche lo que tiene que escuchar. Eso es lo primero que a mí se me ocurre cuando pienso en el tema del mes de este Creative Mornings, que me ha sorprendido por la buena onda de todo el mundo. Yo de verdad estoy acostumbrado por mi trabajo en el tiempo a
a todo lo contrario. El auditorio de una columna de opinión es pero todo el mundo tiene una piedra por ahí. Tiene una piedra física, no es peligroso. Y poder hablar así es un alivio, no es lo que pasa en la sociedad. Hay, como decía, ruido y ejercer esa voz que es la libertad, es un trabajo, es un esfuerzo. O sea, ser libre es un esfuerzo, no es una condición tan cómoda ni tan fácil como uno piensa. De hecho, es un esfuerzo tan grande que es mucho menos popular de lo que uno cree, la libertad. Es más común y es más frecuente que la gente prefiera, por ejemplo, en un sistema de gobierno, algo menos libre pero más eficaz, que es todo un problema político. Uno cree porque ve muchas películas y ha sido educado de cierta manera muy liberal, que todo el mundo está de acuerdo en que el ideal es la libertad. La verdad es que eso no es cierto. La gran mayoría de las personas, si son consultadas, y hay miles de encuestas al respecto, le van a decir a uno que prefieren menos libertad y más eficacia desde que esté segura. Y eso es un problema de fondo político y es algo que habría que discutir seriamente. Justo además estamos en el momento para hacerlo en el país. Pero todavía no va a llegar a temas tan peligrosos. Primero quiero hablar de escribir ficciones y cómo tiene que ver eso con la libertad. Voy a llegar al tema político, es inevitable. No voy a decir nombres porque para qué aburrición. Estamos hasta ahora desayunando. Pero voy a llegar a eso. Voy a llegar a eso y voy a leerles al final una columna que no supe nunca cómo meter en estos meses de trabajo en el tiempo, porque la política atropella tanto día por día que es muy difícil encontrarle espacios a una columna en apariencia no tan política. Pero las voy a leer al final porque tiene mucho que ver con la libertad y con el tema y con la pregunta que acabo de dejar en el aire y que pienso resolver. No la voy a eludir. La pregunta de qué hace uno cuando la libertad no es popular. Bueno, escribir ficciones es un instinto de todos. Todos lo compartimos. No todos tenemos talento para todas las maneras que hay de hacer ficción. Hay cientos de maneras de hacer ficción, desde las matemáticas hasta la música. Son gestos humanos inevitables que en realidad describen nuestro intento de articular la experiencia en el mundo. A nadie quiere que se le escape la vida o que se le escape sin dejar constancia. Es decir, ahí tenemos una cuenta de Instagram, ahí no tenemos la cuenta de Instagram, pero se habla de la cuenta de Instagram porque el gesto de todo el mundo es que no se le escape la vida en vano, que no se pase sin dejarla fotografiada o musicalizada o convertida en extraordinarias fórmulas o extraordinarios descubrimientos matemáticos. Todo el mundo busca una manera de agarrar la vida, de fingir la vida, de simularla, de representarla, de ponerla en escena. Todos sabemos de alguna manera contar historias también. Hay gente que no las sabe contar, tan bien como otra. A los que les ha tocado en un avión un mal compañero lo saben. Le puede tocar a un tipo, no necesariamente gordo, porque no hay que ser así, pero podría tocarle a uno a alguien pasado de kilos que le empezara a contar su día
Y hay gente que no sabe contar su día porque empieza por el desayuno. Y eso es insoportable. Alguien le dice, es que hoy me levanté y no sonó bien el despertador y tenía más sueño que de costumbre y de pronto me di cuenta que no había cereales y uno ahí ya no quiere saber y uno está empezando a sentir que está perdiendo su vida. Que todo el mundo en el avión está pasando mucho mejor que uno. Que pasa también en los cócteles, que son la muerte cuando a uno le toca en la esquina menos indicada el peor del cóctel. O en una comida, o en una fiesta, o en una, como diría un cachaco ochentero como yo, en una reunión. Puede pasar que a uno le toque en el sofá el peor de todos, que cuenta las cosas por el principio, que cree ver interés en absolutamente todas las situaciones de su día. Y sigue contando y dice que por la mañana entonces le tocó trabajar mucho y después en el almuerzo estaba frío y le tocó un pollo desabrido y después por la tarde, cuando iba saliendo de la oficina, se dio cuenta de que había un trancón insoportable y se asomó y era que habían atropellado a un par de personas disfrazados, por ejemplo, de la abeja Maya y Willy, que es un ejemplo ochentero también. Esa persona lo pierde a uno por el camino muy pronto. Una persona que sabe contar llega a su casa o llega al avión o llega a la fiesta y dice no puede creer lo que vio hoy, a la abeja Maya y a Willy atropellados por un bus en la séptima. Ahí está todo el mundo enganchado inmediatamente. Esa es la diferencia entre el talento o no para contar historias. Y es uno las cuenta empezando por lo que importa. Lo que pasa es que de ahí a que eso se vuelva un oficio hay un trecho muy largo. Tienen que suceder muchos accidentes afortunados para que uno pueda llegar a hacer de ese talento su oficio y su vida. Por ejemplo, que no le creen ruido, ya que estamos hablando de oír voces, su familia, sus profesores, su entorno, su educación, su barrio, todo puede estar conspirando para que uno no tenga la suerte de escuchar su llamado y de atender a un talento. Eso está en juego siempre. Cuando uno logra tener un profesor o unos padres o un par de personajes que de pronto leen lo que uno hace y les gusta, hay otro enemigo que vencer, que es el que todos conocemos y todos sabemos, y este es un lugar común, pero no por eso no es el problema de fondo, y es uno mismo. Y es que uno se sienta a escribir e inmediatamente dice, esto no le va a interesar absolutamente a nadie. ¿Esto para qué lo voy a hacer? Uno entra a una librería y escribir suena tan idiota, porque las librerías están repletas de libros incluso buenos. Están repletos de libros de Borges o de Dostoyevsky o de Dumas o de Shakespeare o está Alicia en el País de las Maravillas o está Peter Pan o está 100 años de soledad, por ejemplo, para hablar de algo que esté de moda. En fin, están todos los grandes libros y muchos más que probablemente sean mejores si uno no se los ha leído. ¿Y para qué va a escribir uno? ¿Qué sentido tiene? ¿A quién le va a importar? Escribir es muy parecido a atreverse a pararse acá o a dar una clase o a entrar a un taller de escritura y leer en voz alta lo que uno lee, lo que uno escribe, que es aterrador.
Uno inmediatamente tiene a la mano todas las herramientas para no hacerlo, para convencerse de que no lo debe hacer, de que es mejor no hacerlo, de que ¿para qué? ¿Para qué? Uno no es bueno, uno no sirve, uno es mejor lector y ya, y hay que dejar eso. ¿Y cómo se supera eso que ni siquiera lo abandona uno cuando ya lleva 10 novelas publicadas? Hay un momento en el que uno tiene que derrotar esa sensación, esa impresión de que no sirve para nada, y es el momento en que uno se da cuenta que eso no es problema de uno. Es decir, que uno no es el juez de lo que uno hace, que uno no está escribiendo para uno mismo, que uno está escribiendo a ver qué pasa, a ver a quién le llega. Es muy probable que cuando uno escriba ficciones, y en general cuando haga algo creativo, se derrote a uno mismo por el camino, no deje que salga. El mundo está repleto de novelas que quedan en la página 40, porque todo el mundo comete el mismo error, que es leer a ver cómo va. Siempre va mal, necesariamente siempre va mal, y siempre se va a dar uno cuenta de que está mal hecha, y de que se puede hacer mejor. Y ahí se acabó esa novela. Lo que yo he entendido del ejercicio, y quiero hacer un paréntesis muy breve para decir que lo que yo he entendido no le va a servir necesariamente a nadie, porque cada cual llega a sus conclusiones y cada cual vence sus propias taras y sus propios ruidos, ya que estamos hablando en términos de sonido. Lo que yo he entendido es que hay que terminar de escribir la novela y después ver qué pasa. No hay que ver cómo va en la página 40. Hay que terminar, y si quedó mala, por lo menos quedó. Y el trabajo, descubre uno en ese momento, el trabajo de escribir ficciones, el trabajo de ser un narrador, sucede realmente en la corrección. Lo que uno ha hecho por el camino es, como sucede en cine, filmar y filmar y filmar. Y ahora viene, como sucede en cine, la edición, y es ahí en donde todo toma forma o toma sentido. Muchas veces uno consigue escribir algo que funciona de una vez, es decir, que queda editado de una vez, pero la gran mayoría de las veces escribir es corregir. Ese es el trabajo. Vamos viendo para que no me pase como, ya que estoy en ejemplos ochenteros, como Gerardo Molina, que era un candidato comunista que estaba siempre en todas las elecciones, y ya era una belleza, ya uno lo sentía como parte de la familia porque siempre se lanzaba, pero hablaba y hablaba y hablaba y se perdía. Entre escribir ficciones hay un género que es particularmente sobre la libertad, que es el género de la novela, que es al género que me he dedicado yo con más dedicación. Yo he escrito cuentos, que también es una proeza en los términos en lo que estoy hablando, porque además el cuento no tiene tantos trucos como la novela. Uno tiene que ser contundente, está más cerca incluso de la poesía en cierto sentido, todo tiene que funcionar. Es mucho más fácil hacer un cuento malo de cierta manera, porque una novela uno tiene más espacio, más trampas, más acuerdo con el lector. El lector sabe cuando se mete a escribir una novela que se está metiendo en un problema, en un trabajo.
Cuando se está metiendo a escribir un cuento está pidiendo absoluta contundencia, velocidad, precisión, y eso siempre es muy difícil de conseguir. Entonces yo me he dedicado más a las novelas, y me he dedicado más a las novelas porque hay una novela siempre que hay un mundo para narrar y para describir, y sobre todo para criticar, para poner en su lugar. A mí lo que se me ocurre primero cuando escribo es un personaje que se va volviendo una persona con el paso de los días, porque voy sabiendo qué le gusta y a qué huele y qué piensa y qué siente y de qué equipo es hincha. Tiendo a querer que sea hincha de Millonarios siempre, pero soy muy profesional, entonces logro ponerlo de otros equipos, equipos menos buenos sin duda, pero la gente es humana. Sé perfectamente cómo es el personaje, de tal manera que sé qué es lo peor que le puede pasar. Como uno sabe de sus amigos qué es lo peor que le puede pasar. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar? Usualmente cuando es una novela resulta siendo un mundo entero, una sociedad. Solo voy a usar de ejemplo un libro que he escrito yo, que se llama Autogol, y es una novela sobre, en muy pocas palabras y reduciéndolo mucho, el asesinato de Andrés Escobar, también relevante por estos días de Mundial y porque se cumplen 20 años del crimen. Solo se me ocurre decir en este momento que es, a mi modo de ver, el crimen más estúpido entre todos los crímenes estúpidos de la historia de Colombia. Y que el resumen lo dice todo, es un tipo que mataron porque hizo un autogol. Si no hubiera hecho un autogol, no lo hubieran matado, no lo habrían matado. Esa novela es sobre un comentarista deportivo gordo, opita, cincuentón, por alguna razón, no sé, va a parecer que estoy segregando a la gente pasada de kilos, pero no es así. Pero pensé que tener muchos kilos en el calor de Neiva debe ser terrible. Eso pensé. Entonces pensé, este tipo tiene que ser opita, tiene que ser gordo, tiene que ser cincuentón, tiene que ser como uno de estos comentaristas deportivos que dicen que la bola va rodando y el tiempo va pasando, que cuando hay un gol que entra por el ángulo de la cancha dicen que fue por donde el carpintero puso la escuadra, que si a alguien le sacan tarjeta amarilla dice que le sacó el acrílico hepático. Como esta mezcla entre falsa sabiduría y falsa poesía que yo sinceramente crecí con eso y le tengo mucho cariño. Yo sé que la gente ve a Iván Mejía y le da escalofrío, pero yo a ese tipo de personaje que consideran que el abuso, ¿cómo se dice? Como el abuso sexual, pero no es exactamente eso, es galanteo. Que pasa una mujer y la chiflan y le hacen un carraspeo de garganta y dice, ¿cómo está de linda, mami? Que eso lo consideran galanteo y caballerosidad, porque ya pertenecen a una mentalidad pues, no sé cuántos años tendrá, pero de toda la vida. No logran darse cuenta de que eso es ofensivo y violento. Y pasó mucho en el Mundial del 94, que es muy interesante porque era en Estados Unidos el reino de la corrección política, y eran todos estos comentaristas sueltos carraspeándole a la gente por ahí, a las, en términos gringos, afroamericanas, le decían, negrita, ¿cómo estás de buena? A muchos estuvieron a punto de demandarlos por pasarse, por ser galantes. Y ese es el personaje que a mí me interesa. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Es un comentarista gordo, pita, radial de toda la vida. Lo peor que le puede pasar es que se queda sin voz en el momento en que Andrés Escobar
comete el autogol. Comete en términos colombianos porque todos estábamos absolutamente seguros de que Colombia iba a ser campeón. Absolutamente seguros. Óscar Córdoba me lo dijo a mí cuando hice la investigación. Pensábamos en el avión que era un trámite y que íbamos a ganar apenas llegáramos, que era cuestión de jugar unos partidos e íbamos a ganar. Y en ese partido, en el autogol, ya Colombia ha perdido el primer partido con Rumania, que era un equipazo, y está perdiendo el segundo partido con Estados Unidos por un autogol del jugador más querido de la selección, más respetado, más digno, un autogol penoso, que si lo pueden ver en YouTube, no se los recomiendo, pero véanlo porque es inesperado. ¿Qué es lo que pasa con este señor? Se queda sin voz, es lo peor que le puede pasar, y decide que para empatar el partido pues ha apostado su casa como la apostaron muchas personas, pues anda con una peluca del Pío Valderrama como andaba hasta mi mamá, aunque no, mi mamá no lo hizo, quiero que esto quede muy claro, pero compraba a todo el mundo muñequitos del Pibe, de todo, era realmente, había una mascota que era Max Caimán y todo el mundo la quería mucho, era muy penoso. ¿Qué pasa? Pierde la voz, se queda sin nada, y el tipo dice voy a matar a Andrés Escobar, porque esa es la única manera que hay de empatar este partido. Y ahí arranca esa novela. ¿Y qué hay en esa novela? El mundo del fútbol, que realmente suele llamarse en el mundo del fútbol la familia del fútbol. Y nunca mejor dicho, porque la familia tiene toda clase de connotaciones, y el fútbol roza a la mafia con mucha frecuencia, como la roza todo el mundo capitalista. Los comportamientos mafiosos. Pero el fútbol es un muy buen resumen. Y ese mundo, esas familias, todo eso se va a encontrar si ustedes escriben novelas o si ustedes leen novelas. Si ustedes ven El Conde de Montecristo, leen El Conde de Montecristo, si leen Crimen y Castigo, si leen ejemplos más recientes, Sostiene Pereira o El Ensayo sobre la ceguera, digo de novelas ya comprobadas una y mil veces, se están tratando sobre eso, sobre el desastre social, sobre cómo una persona puede sobreponerse al ruido de la sociedad y hacer oír su voz. El epígrafe de Autogol es un verso de una canción que canta Buitraguito, la estrella de las navidades colombianas, y es un verso que a mí me gusta mucho que dice yo quiero pegar un grito y no me dejan, yo quiero pegar un grito vagabundo. Me parece tal vez el resumen de la historia de Colombia que podría meterse en el himno, que igual ese himno aguanta todo. Es sobre eso, sobre lo que tratan las novelas. Cuando uno las está escribiendo, incluso sin proponérselo, se va dando cuenta que a su personaje lo están acosando todos los comportamientos de la sociedad en el momento en que esté sucediendo. Siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Siempre hay una amenaza de la sociedad y es una amenaza realmente de la democracia y una amenaza realmente de las libertades, lo que está sucediendo en una novela. Se están amenazando las libertades. Raskolnikov en Crimen y Castigo se hace toda esa interpretación de los hechos. ¿Por qué yo no puedo matar a esta persona si no me gusta? El Conde de Montecristo emprende una venganza maravillosa y descubre por el camino que la venganza no va a resolverle el asunto y que le va a tocar transar por la justicia, que es lo maravilloso de esa novela, es decir, por la democracia, a pesar de que él ha sido maltratado por el régimen en el que se encuentra en ese momento, por la época de Napoleón. De eso está escribiendo un novelista cuando está escribiendo, puede que no sea consciente, pero está escribiendo sobre un hombre que se está enfrentando a su sociedad, está encarándola, está tratando de sobrevivirla y de paso está sirviéndole a una crítica de esa sociedad, está poniendo las cosas en su sitio. ¿Qué clase de sociedad es una sociedad en la que
matan a un jugador por hacer un autogol. Esa es la pregunta, no necesariamente la que yo me haría para escribirla. Repito, mi origen es un personaje y de ver qué le pasa, qué es lo peor que le puede pasar. Pero como lector pensaría que hay una crítica a esa sociedad. La ficción protege de cierta manera, protege, propone, critica, juega, confunde. La ficción invita a la confusión, protege de la claridad que es tan peligrosa. A mí no me gusta ese lugar común, pero de los blancos y los negros, protege la ficción. Pero ¿qué pasa cuando uno escribe columnas directamente sobre la sociedad? Hay muchas amenazas a la libertad. Podría la gente pensar, el medio de comunicación en el que uno escribe, las reacciones de los demás lectores, el clima del país, un país en el que matan a un jugador por cometer un autogol. Es decir, un país en el que a uno lo pueden matar, en muy resumidas cuentas. Yo he tenido mucha suerte y he podido decir exactamente lo que he querido, como lo he querido, porque mi trabajo en medios, que ha sido fundamentalmente en Publicaciones Semana y en la casa editorial El Tiempo, sonó a promoción, no lo era, han sido absolutamente respetuosos de mi trabajo. Durante 12 años hice las críticas de cine de Semana y no tuve ni un comentario ni sobre qué debía reseñar, ni sobre cuántas estrellas debía ponerle. Lo más peligroso que le puede pasar a uno como comentarista de cine es que la gente lo deteste y cuando uno ponga 4 estrellas a una película, que es lo máximo, la gente no vaya. O cuando le ponga 1, se llenen los teatros. O que haya una película financiada por el paramilitarismo y le manden una cantidad de mails, que llegó a pasar. Pero no era nada peligroso. Ya de columnista sí le pueden a uno llegar mails que digan cuídese. Digamos, no en el sentido amable del asunto, no como me lo diría un amigo. O yo por principio no leo los foros del lector porque podría darme ganas de responder. Si en Semana, cuando era crítico de cine, había gente que decía, este tipo lo pagan las distribuidoras, ¿qué se va uno a poner a decir que no? Es perder el tiempo. Ya lo que se escribió y parte de la libertad es que la gente diga la barbaridad que quiera. Alguna vez uno escribió en un foro, por eso lo dejan las novias. Es mejor eso que cuides, en todo caso, hay niveles. Después, en el Tiempo, no he tenido la menor conversación sobre lo que debo decir o no debo decir, ni si esta frase está mal o está bien. Todo lo que sale en las columnas que yo escribo es exactamente lo que yo quiero decir, y entonces volvemos al comienzo, y es mi propio enemigo sería en este caso, o mi propio censor sería yo. ¿Qué me atrevo a decir? ¿Hasta dónde me atrevo a hablar? ¿Cómo puedo decir lo que tengo que decir para que se entienda de verdad? ¿O qué me da miedo decir? Por supuesto que me da miedo. A mi mamá le mataron 2 hermanos en Colombia, uno en el Palacio de Justicia y otro en la Jiménez por ser abogado de sindicatos. Es decir, yo no he crecido con miedo, pero sé que a uno lo pueden matar. Eso ha estado claro para mí siempre. Luego tengo que acudir a mi responsabilidad, que es a lo que acude cualquier escritor que se respete, y es a no pensar en qué va a pasar. Yo no puedo escribir una ficción pensando qué va a decir una tía de esta escena de sexo que estoy escribiendo, para poner el ejemplo más fácil. Ni puedo pensar en una columna qué va a pasar con esta frase, que es exactamente la frase que tengo que decir. Tengo que acudir a mi ignorancia y mi responsabilidad y mi miopía para
ser fiel a lo que estoy viendo o a lo que estoy pensando. Y eso es lo que yo he hecho ahí, con un cuidado que debe tener absolutamente cualquiera, que es el cuidado que le advierte a uno la ley, y es, como en el caso de Fernando Londoño recientemente, si uno va a acusar a alguien de haberlo tratado de asesinar, tiene que probarlo, porque de lo contrario lo que está es jugando a, de nuevo, engañar y conducir a las personas hacia unas ideas que pues son infames. Eso para ir cerrando. Había prometido leer una columna que no he podido publicar, la voy a leer y voy a concluir algo al respecto, y todo con el propósito de que a nadie se le revuelva el desayuno, que es lo que yo he querido desde que empecé. Es una columna que se llama Selfie, y no encontré la manera de publicarla y no la voy a publicar, y creo que es interesante por eso. Es su único interés y me parece un buen sitio porque hay buena onda y no hay foros del lector. Se llama Selfies y es esta. Pido disculpas desde la primera frase. Cometo esta columna con un poco de vergüenza, pero lo cierto es que no he podido dejar atrás aquella perturbadora selfie, en español, Narcisa, que el cantante Cristian Castro publicó en su cuenta de Twitter el 7 de enero de 2014. Olvide las fotos de Barack Obama, Ellen DeGeneres y Clara López, las fotos que Barack Obama, Ellen DeGeneres y Clara López se han tomado a ellos mismos. Olvide las fotos que inundan Facebook día por día por día. Vea, si no la ha visto, la incómoda imagen de Castro. Y si prefiere evitarla, permítame contarle que se trata de un esforzado autorretrato en el que el sonriente cantante se muestra al mundo como su mamá lo trajo, porque no puede creer que le vayan a hacer un masaje con una tanga desechable. A su lado, sonriente y vestida, la profesional encargada, y arriba una leyenda indeleble, masajito con sayote. Es una tontería más en el mar de todas las tonterías, yo lo sé, pero ha habido polémicas e hipótesis y 21.785 retweets. El planeta es incomprensible e inabarcable. El cantante, hijo de aquella Verónica Castro que protagonizó la telenovela Los ricos también lloran, ha puesto las cosas en su sitio. Ha declarado que sayote quiere decir final feliz en náhuatl y que él es solo un supermachote con buena nalga que publicó una imagen para que la gente lo quiera más. Y ha sido probado, me parece, que somos los lectores de Internet quienes vamos de la gravedad a la frivolidad para sobreponernos a la hostilidad de cada día, y que las celebridades están en el borde de un ataque de nervios ahora que las redes sociales han vuelto famoso a todo el mundo. Eso es, quiero notar en el año 19 después de las redes sociales que la era de las celebridades va llegando a su fin. La foto risueña de Castro, un grito desesperado, quedará pronto en la endosfera de Internet como un rastro de aquella especie en vías de extinción. Desde el principio de los tiempos, abrumados por la sospecha y la esperanza de que algún día alguna voz benigna bajaría a la tierra a decirnos algo semejante a sonría, está en cámara escondida, nos hemos buscado en los espejos en orden de aparición, los héroes, los magos, los dioses, los curas, los científicos, los psicoanalistas, los líderes, los ricos, con la ilusión de hacer las paces con el que en realidad somos. Caímos luego en la tentación de reflejarnos en los famosos y de contratar paparazzis como sórdidos detectives para que reunieran las pruebas de que nadie es extraordinario. Las celebridades también lloran. Ahora, en la era de Facebook, nos volvimos documentalistas, evangelistas, paparazzis de nosotros mismos, y no hay nadie inconcebible en este lugar del universo, y célebre es cualquiera. Hace unas semanas, dos estupendos columnistas de The New York Times, Blow y Doudat, descubrieron en una reveladora encuesta del Pew Research Center que la llamada generación del milenio, la gente de 18 a 33 años, no se siente parte de nada, ni de una ideología, ni de un partido, ni de una religión, ni de una patria, ni de una comunidad,
salvo cuando se refugia en las redes sociales, como en un panóptico, a espiar y a ser espiado, y a apoyar las causas liberales. Somos una raza de mirones, le dice Stella a Jeff en La ventana indiscreta en 1954, como si viera venir la era de las selfies, que son la cumbre del individualismo, yo y yo, pero ya que son públicas, revelan también cierta nostalgia por los otros, cierta necesidad de pertenecer a algún barrio, aunque por el camino se pierda la privacidad. ¿Por quién votará aquí en Colombia una persona como esas? Por un igual, y me da un poco de vergüenza caer en la política, que solo crean hacer bien el trabajo que hay que hacer y solo se pertenezca a sí mismo. Da miedo. Y esa es la columna. Y la quería leer porque sí, estamos en una época en la que no pertenecemos a nadie. Yo no creo que nadie se sienta aquí del Partido Liberal, ni de la Alianza Verde, ni del Centro Democrático, ni de nada. Creería que no. Yo creo que nadie le tiene miedo a lo que le diga un cura hoy en día. Yo creo que los poderosos de antes ya no nos dan miedo. Pero entonces lo que nos reúne son este tipo de encuentros y este tipo de comunidades, y creo que el paso que falta para que no sea un divorcio entre esos políticos que son un gremio, ya en este punto como el gremio de los que se cruzan estampillas, es decir, como un gremio chiquito, inexplicable, que todos ya damos por delincuentes, y si hacen cualquier barbaridad decimos, pues eso es lo que ellos hacen porque son delincuentes. Ese divorcio total me parece que es el momento, aprovechando que somos libres de partidos y de religiones, incluso de patrias, es un momento muy importante para hacer una comunidad de ciudadanos. Es decir, de gente que sea consciente de que, por ejemplo, votar por alguien no es entregarle el país. No es que uno votó y ya, y esto se lo quedó a ese señor. ¿Qué es lo que uno piensa? Uno piensa, esto es gravísimo, si gana el uno o gana el otro porque se quedó con el país. Y creo que estas libertades nuevas lo que tienen que llevarlo a uno a concluir es que uno no pertenece sino a su sociedad. Y eso implica una vigilancia. Y de verdad, si las selfies son cierto narcisismo, también son conmovedoras porque uno se las está mandando a los demás. Y creo que ese es el punto real de la libertad, que es ese silencio difícil de vencer, o esa cantidad de ruidos que uno no logra atravesar, se logran atravesar cuando uno dice, esto no es solo problema mío, sino que voy a mandarle esto a los demás, voy a leerles a ustedes esta columna, por ejemplo, para que no se pierda. Y ahí se rieron. Entonces, bueno, eso sería mi última cosa por decir, y agradecerles, porque muy queridos, yo vi que nadie se durmió, entonces quedo muy contento solo por eso. Muchas gracias.